Juntos y a su nombre. Pueden tomar asiento, amén. Antonio, por favor, da esas luces. Qué bien nos hace tu presencia. ¿A cuántos el Señor les está haciendo bien? Pueden proclamar un fuerte amén. Amén. Aleluya. Le damos gracias al Señor por este ratico que estamos adorándole, amén. Bueno, nuestro hermano Rubén y el Valos han tenido que marchar a un reconocimiento médico que tenía que ir el niño, ¿vale? Por eso han salido un poquito más pronto. Pues está con nosotros nuestro hermano Aarón, con su padre, nuestro hermano Javi, sus compañeras, amén. Y los niños, amén. Y son bienvenidos en el nombre de Jesús. Amén. Repitan conmigo, bienvenidos, en el nombre del Señor. Amén. Bueno, pues son bienvenidos en esta tarde a su casa. Amén. Es un candidato de la Iglesia de Casa de Dios. Amén, y la verdad es que el tiempo que hemos estado allí, pues hemos cogido mucha amistad, amén, y es un hogar bendecido, amén, y un hogar de Dios, y para mí, pues me siento contento, amén, de que hoy puedan estar con nosotros compartiendo un cultico, amén. Así que venga, vamos a dar un fuerte aplauso para el Señor y dejamos a su siervo. Dios les bendiga mucho, iglesia. Amén. Tienen una iglesia preciosa. Amén. De verdad. Hay que valorar muchas veces las cosas. Yo es la primera vez que vengo y tienen una iglesia preciosa. De verdad que Dios les bendiga a todos. Amén. He sentido a Dios. Amén. Dios está con ustedes. Amén. Me alegra. He disfrutado mucho este ratico de adoración. ¿Vale? Bueno, la verdad es que con su pastor yo tengo una buena amistad y la verdad es que la aprecio mucho como amigo y sobre todo como cristiano, porque como ya saben, antes de estar aquí fue pastor de la iglesia a la cual pertenezco, ¿vale? Entonces, tanto yo como mi señora y mi casa le tenemos mucho cariño, nos hizo mucho bien y seguimos pues teniendo esa amistad. Tengo que decirles que soy un candidato, año y pico llevo, de la iglesia Casa de Dios de Torrelavega, ¿vale? Y quiero decirles que aparte de con los jóvenes o con mis otros compañeros, que somos varios candidatos los que estamos compartiendo candidatura, la primera salida que hago solo es esta. ¿Vale? Lo digo por si acaso meto la pata. Tengo que decirles que me siento en casa y así les voy a compartir, ¿vale? De verdad que la única pretensión que tengo es hacerles bien. De verdad que no hay otra pretensión en mi corazón que hacerles bien. De verdad. Estaba esta tarde, un ratico en comunión, pidiéndole al Señor que cuál era el sentimiento o la palabra que quería que les compartiera hoy a ustedes aquí en esta preciosa iglesia. Nueva Santoña se llama, ¿no? Amén. Y la verdad es que hasta que no he estado en el culto, pues no me lo ha confirmado. Y yo les tengo que decir algo. Muchas de las veces, bajo mi experiencia hablo, tenemos la tendencia a complicar las cosas de Dios. Es verdad que Dios es grande, soberano, todopoderoso, eterno, que nuestra mente finita no cabe su grandeza, porque somos una mente finita y Él es infinito. Eso está claro, y eso es glorioso. Pero muchas de las veces, en cuanto a nuestra formación diaria, nuestro entendimiento diario, o nuestra manera de comunicarnos o de aprender, es como que yo no lo entiendo, eso es muy difícil. O sea, como que tendemos a hacerlo como más difícil las cosas de Dios. ¿Por qué les digo esto? Decía el pastor que la tiniebla es la falta de entendimiento. Me has dado la línea del mensaje. Amén. Una realidad. La tiniebla es falta de entendimiento. ¿Saben algo? Con el grupo de jóvenes que pertenecemos, del cual dirijo hace unos meses, Dios me pone una carga muy grande y es la siguiente. Me puse de alguna manera, como cuando yo conocí a Dios, esas preguntas que salen a un joven, querer responderlas. Porque les voy a decir algo.
El conocer a Dios es lo más grande porque es el cambio y la transformación de vida y el Espíritu Santo vivifica en tu espíritu, ¿vale? Eso es lo más grande. El otro día les ha compartido su pastor. Ten cuenta el alma, que escucha la predicación preciosa. Y es una realidad, lo más importante es cuidar nuestro alma, nuestra salvación. Pero tengo que decirle algo, eso transforma mi vida. Pero vamos a ir un paso más adelante, que es la línea del mensaje, que es al saber de Cristo. Una vez que yo he conocido a Dios, soy una nueva criatura y he nacido de nuevo, tenemos que saber cómo es Cristo. Es importante entender cómo siente, cómo piensa, cómo trata, cómo se muestra de una manera diaria en nosotros. Porque el cambio y el conocimiento de Dios te transforma la vida. Pero el saber de Dios cambia tu conducta y entiendes cómo tienes que vivir. Por eso, si le tendría que poner algún nombre a esto que les voy a compartir, a este sentimiento, serían los métodos de Cristo. Miren, voy a entrar rápido, ya me ven, porque vengo a lo que Dios me ha puesto, dejarlo, vengo de esa manera, ¿vale? Y no quiero ser largo, quiero hacerles bien. En primer lugar, antes de entrar al mensaje, les tengo que dar una buena noticia. Una de las preguntas que... Yo me muevo, no os molesta, ¿no? Yo estoy acostumbrado. Amén. Una de las preguntas que yo me hacía cuando conocí a Dios era: ¿qué sentido tiene que ame tanto un Dios tan grande a una creación tan mala? Porque no sé si se han hecho alguna vez esta pregunta, pero nosotros, de nacimiento, de formación, nada tenemos que a Dios le valga. En nosotros no hay nada que Dios busque, porque no hay nada, no necesita más gente que le adore. Los ángeles le dicen santo, santo, no necesita más. ¿Qué es lo que tienes con nosotros, Dios? Que estás constantemente en la Biblia buscando la compañía con el hombre, buscando la compañía con el hombre, buscando la compañía con el hombre. Hay un versículo en 2 de Corintios 6, 18. 2 de Corintios 6, 18 y dice: y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿De qué va el mensaje? Hay algo que me sorprende. Cuando yo me hacía esta pregunta, yo me respondía al Señor que es más sencillo de lo que parece. Y me daba varios textos que vamos a leer y varios puntos de la Biblia en cuanto a qué método usa Él en nosotros para transformar nuestra vida y cambiarnos a modo de conducta y de vida, ¿no? Pero primeramente me hacía entender una de las facetas de las cuales más se representa sobre nosotros Dios es la de Padre. Este texto que les he leído, ahora lo empiezo a entender. Muchas de las veces la manera que tiene de entender el amor Él hacia nosotros es en su faceta de Padre. Porque le digo algo, tan grande es Dios que busca la manera de hacerse entender. Que de eso va el mensaje. A los pescadores les hablaba de pesca, a los sembradores les hablaba de semilla. No va a buscar una palabra que usted no vaya a entender. Me respondía y me decía: mi faceta de padre, para hacerlo entender. ¿Cuál es el amor más grande que existe en la tierra y la unión más importante de amor que nosotros entendemos? La de un padre hacia un hijo. Fácil de entender. ¿Por qué nos muestra esto? ¿Por qué nos dice esto en el texto? Porque Él entiende la condición que tenemos. Él quiere hacerse entender. Y dice: porque yo soy vuestro padre y os trato como hijo. ¿Qué significa esto? Tengo una buena noticia. La prioridad de Dios es usted. Yo no sé cuál es su prioridad, pero la de Él es usted. ¿Por qué digo esto? Porque el amor de Dios es demostrativo. La Biblia está llena de formas de amor de Dios para con nosotros y de paciencia. Amor más demostrativo no existe que el amor de Dios sobre nosotros. Su prioridad es usted.
Yo no sé si esto a usted le llena o no, pero creo que no podrá escuchar cosa más grande. Yo no sé lo que le acontece o lo que tiene, pero hoy escucha que la prioridad de Dios es usted. Fíjense a qué nivel somos la creación humana, su prioridad. Se dirige sobre todo como padre. Pero ustedes saben que también lo predicó en el último mensaje de ten cuenta del alma, el pastor, que el enemigo tiene muchas artimañas por las cuales nos quiere hacer interrumpir las cosas. Y es verdad que el enemigo sabe más por viejo que por inteligente, pero bueno. El mayor enemigo, lo que más aborrece Dios es el pecado. Esto está claro. Pero fíjense, yo me hacía una pregunta, el pecado lo aborrece y es lo que más Dios está en contra. Pero yo me preguntaba, si a Él no le afecta. El pecado puede afectar al poder de Dios, ¿no? ¿Le puede hacer cambiar algún rasgo de su personalidad? No. ¿Le puede hacer cambiar algo de su formato en su voluntad? No. No tiene nada que hacer el pecado para con Dios. Porque su prioridad somos nosotros. Si el pecado como finalidad tendría gozo, si el pecado como finalidad tendría gozo, para nosotros lo permitiría. Por eso, como nos afecta a nosotros, ¿qué es a nosotros? Lo que el pecado nos hace cambiar y lo que nos lleva a la muerte, lo aborrece más. Porque su prioridad es usted. Ahora vamos a entrar en el mensaje. Miren, vamos a leer Mateo 13:54. Voy a ir rápido, Mateo 13:54. Dice así la palabra de Dios. Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Amén a su palabra. El significado de método, en cuanto a la lengua española, lo que dice la norma, es educar, es redimir. Va implícito, pedagogía, hablar como Él, desarrollar la mente, desarrollar los ambientes y la convivencia. Educar es redimir, que es el método, por medio de pedagogía para hablar como Él, desarrollar la mente de Él, los ambientes de Él y tener una convivencia conforme a Él. ¿Por qué? Todo esto lleva los siguientes ingredientes: afecto, cariño, compasión, amistad. Motivación por el sincero amor hacia Él y al prójimo. Porque miren, vamos a entrar un poquito en examen en la vida de Cristo. ¿Cómo Él interactuaba con la gente? Porque todo lo que Él hacía, lo hacía por algo. No hubo una palabra, ni un hecho, ni un trato que no fuera para algo. Cristo, la palabra método de la Biblia no existe, pero es para hacernos entender, para que ustedes entiendan, ¿vale? Digo que tiene tiene afecto, cariño, compasión, amistad, motivación por el sincero amor al prójimo y a Dios. Eso es lo que debería de tener como ingrediente. ¿Por qué digo esto en cuanto al método? Porque si yo me fijo en cómo trataba Cristo, cómo trataba con los hombres, ¿para qué? Para hacerles bien. Les mostraba simpatía, atendía sus necesidades, se ganaba su confianza, les llevaba a la comunión y les enseñaba la educación más elevada. ¿Qué sería el método si le añado ingredientes para hacerme entender este jugo que Él hace para poder mostrarse a nosotros y que le entendamos? Yo he dicho, creo que sería una mezcla de omnisciencia, de amor y de voluntad. Lo que Él sabe todo, el amor que te tiene y la voluntad en la que te quiere meter. Eso sería como el conjunto del método: omnisciencia, amor y voluntad.
Porque no es tan complicado. Solo necesitamos un corazón dispuesto, humillado y motivado a aprender la palabra. Porque ahora entro en el mensaje y digo que ya conocemos a Dios y somos hijos. Ahora quiero tener su conducta para poder disfrutar de ese amor de una manera sabia en mi vida día a día. Y esto es por los métodos que Él tiene con nosotros. ¿De qué me sirve ser salvo si me mato con mi mujer porque no tengo el discernimiento de cómo debo tratar a mi mujer? Esto va a nivel de experiencia. Una de las cosas que Dios me ha enseñado a mí en cuanto a su método para saber de Él es el siguiente. Cuando Él derramó su amor en mí, el Espíritu Santo te derragulle. Qué bueno, que es malo cuando uno no sabe. Pero a mí me ha enseñado a amar a mi familia y a lo que tengo alrededor de una manera inteligente. Yo no amo más a mi mujer o a mis hijos que antes, pero es que les amo de una manera más inteligente. Eso es el saber de Dios. Te salva, pero hay que subir un peldaño. Seguimos. ¿Qué tenía ese carpintero? Que su autoridad, como un carpintero de Nazaret, esta es una pregunta que yo me hacía, en 3 años y medio cambió el mundo con su doctrina y su enseñanza. No hacía nada diferente y era el hijo de un carpintero. ¿Cómo es posible que en 3 años y medio cambiara el mundo con su enseñanza y cambiara la historia? ¿Cómo es posible que su autoridad reprendía el corazón más soberbio y arrogante? Que sus palabras de misericordia llenaban de paz al ser más triste y desvalido. ¡Qué maestro más extraordinario! Gloria a tu nombre. Y me respondía a Dios. Y me decía que no es tan complicado. Que el método por el cual te quiero llevar al saber más de mí, para que tu conducta diaria te deje ser beneficiario de lo que tengo para ti, porque hay más gloria o cosas que tenemos cada uno en particular esperándonos que de las que pedimos, porque muchas de las veces el impedimento somos nosotros, porque Dios no cambia, su poder no varía y sus tiempos son perfectos. Ahí hay que saber, no nos podemos quedar en el conocer. Mire si es grande Cristo. Me sorprendía esto. Primer punto, usaba lo conocido para enseñar a todo el mundo su doctrina. En su mayoría era verbal, porque si leemos la Biblia no había tantos libros como hoy tenemos medios, era gente analfabeta y lo hacía de una manera verbal. De hay tantos ejemplos, de tantas predicaciones, el Sermón del Monte. No había gente con estudios, lo hacía de una manera verbal. ¿Cómo lo hacía? Con lecciones y con objetos. Usaba en sus lecciones objetos. La pesca, la siega, los lirios, los pájaros. Y usaba el pan como símbolo de su cuerpo y el vino como símbolo de su sangre. ¿Quieren ejemplo más sencillo de algo más glorioso? Que el cuerpo de Cristo la represente en el pan y que la sangre de Cristo la represente en el vino. ¿Qué busca con eso? Hacerse entender. Usaba parábolas. Una historia del mundo natural, en el tiempo natural. Hoy usa las de hoy y con los discípulos usaba las que vivían en los discípulos. Usaba historias del mundo natural para ilustrar una verdad espiritual. Sigue. También usaba las escrituras, porque usaba el Antiguo Testamento algunas veces en sus enseñanzas. Y usaba los problemas cotidianos. Problemas de la vida cotidiana, eso era lo que más usaba, porque es donde más aprendemos. Porque igual que el cristiano se ve en la prueba, que es como que es donde no más nos fijamos, el día que yo estoy mal, el hermano que me echa la mano y me da un buen consejo no lo olvidaré nunca, porque tenemos la tendencia humana a acordarnos solamente en el momento y cuando nos interesa, eso es una cosa humana.
Por eso Él usa los problemas de la vida cotidiana para usar sus lecciones. ¿Me están entendiendo lo que quiero transmitir? Ahora voy a ponerles unos ejemplos bíblicos de métodos diferentes con personas diferentes que Cristo usó para hacer entender lo que estamos diciendo. He leído unos textos que nombraba a María y a sus hermanos. Hay algo que nosotros vamos a entender, porque por eso lo dejo escrito. A que entendemos la función de una familia, entendemos la función de una madre y entendemos la función de una familia cuando hablamos de hermanos. ¿Cómo es posible que teniendo hermanos y teniendo a su madre María en la carne, en la Biblia son a los que menos trata? ¿Cómo es posible que siendo carnal y derramando amor te olvides de tu madre carnal? O no hagas caso de tus hermanos. Hubo hermanos de Cristo no convertidos. Me refiero, antes de la cruz había un hermano, Santiago Jacobo, no se convirtió hasta después de la resurrección. Y había nacido con él, había visto su día a día. El primer ejemplo, su hermano Santiago Jacobo. Hay textos donde Pablo, Pablo el apóstol, le menciona que fue testigo de una de las apariciones de Cristo resucitado y le consideró una de las 3 columnas de la iglesia de su tiempo. O sea, que nació con él, vivió con él y murió en la cruz y no se había convertido, que no tenía relación diaria, de vez en cuando aparecía en una montaña a escuchar su predicación, hermano en la sangre, él no le dio un trato diferente o no le dio un trato como nosotros entenderíamos de hermano. Porque si nosotros entendemos ese trato, ¿cómo es posible que salvas a gente que no y no salvas a tu hermano? Se convirtió después de Cristo resucitado y luego se convirtió en un baluarte de la iglesia de su tiempo. ¿Cuál fue el método y el trato de Santiago? Jacobo. Cristo conocía su corazón y conocía absolutamente todo. Pero el método que usó en su hermano lo tuvo que dejar. Este era uno de los que tenía que ver la evidencia. Ese fue su trato. Ese fue su método. Sabía que si no le dejaba y que no lo veía con sus ojos, algo evidente no se convertiría. Pero sabía que de esa manera lo haría. Eso es un método de Dios. Él sabe lo que tiene que usar para llegar a ti. Pero hay otro ejemplo que me llama la atención. ¿Saben que cuando él estaba en la cruz, su madre estaba debajo de la cruz? Y dice a Juan el discípulo: he aquí tu madre, he aquí tu hijo. Le encargó el trabajo de cuidar a su madre, a Juan el discípulo. Si eso pasara en una familia gitana, lo pegábamos. ¿Me explico? Sencillo. Dejas a tu madre, el cuidado de tu madre, a un forastero teniendo hijos. ¿Cómo veríamos eso? Lo veríamos mal. Pero es que el método y el trato que Juan necesitaba no lo conocían sus hermanos. Y es que Juan cumplió su función, cuidó a María, la sustentó en el alimento hasta los días en que partió. ¿Y qué pasó con Juan? Sí, el escritor de las epístolas, de todo lo que conocemos, el gran escritor de la tercera parte de la Biblia. Pero ¿qué pasó? Que necesitaba ese trato. A Juan le tuvo que dar un guantazo porque tenía rasgos de ego y le tuvo que hacer lo más deshonroso que había en ese momento, que era cuidar de una anciana encerrado. Era una deshonra, pero él admitió el trato. Cumplió, y cuando salió: ahora estás preparado, este era tu trato, el guantazo ha servido. Pero hay un ejemplo más fuerte. María la madre. María la madre, sí, profetizada mucho antes, por medio de un milagro. Tuvo el privilegio de ser la madre de Cristo. Dice la palabra que fue un ejemplo de fe, de obediencia, de humildad y de amor profundo. Fue un ejemplo de fe, de obediencia, de humildad y de amor profundo. Cristo nunca le dio un trato especial.
y tampoco pidió que nadie lo hiciera. Y aquí me viene un texto que solemos tener, que es una de las dudas que yo tenía. ¿Cómo es posible que hay un texto que dice, al que más se le perdona, más ama? Yo no lo entiendo. Pero me respondía el Señor. El ejemplo de la oveja perdida. ¿Cómo es posible que como pastor dejes 99 ovejas para coger la única? Amigo, porque lo que no entendéis vosotros, que ya dije en mi palabra, que yo vengo a por el enfermo, que el sano no necesita médico. María no necesitaba un trato especial. Si era un ejemplo de fe, de obediencia y de humildad y de amor profundo, era una oveja sana. Porque conforme a la necesidad y a tu personalidad, Él dispone el método. La indiferencia que de alguna manera podemos entender que tuvo hacia su madre fue su método. Pero él sabía que su mujer, que su madre era un ejemplo de fe y que tenía un amor profundo. Era una oveja sana. Y por supuesto, no diferenciaba el amor de carne, era amor en Dios, en Cristo. Porque yo tengo aquí puesto, conocer, apasionarte por Él y el método de educación. ¿Para qué? Para llegar a una comunión real y poder descubrir tu propósito. Conocer, apasionarte, método de educación. Llego a la comunión y luego cumplo mi propósito. Voy a ir acabando, pero creo que me están entendiendo lo que me quiero hacer entender, ¿no? Miren, para finalizar y resumiéndolo, toca un poquito el piano, que esto va a ser el final, que no les quiero dar la tarde. Al fin y al cabo, ¿qué es el método de Cristo? Es el derramamiento de pasión en ti, es el derramamiento de paciencia en ti, es el derramamiento de amor en ti, es el derramamiento de solución en ti, es el derramamiento de trato en ti, es el derramamiento de abrazos en ti, es el derramamiento de necesidades en ti. ¿Por qué? Porque el método de Cristo es la herramienta que te lleva al cambio, la herramienta que te lleva a la transformación, la herramienta que te lleva al entendimiento, la herramienta que te lleva al propósito y la herramienta que te lleva a la salvación. ¿Por qué? Porque lo que Él quiere que eternamente tenerte, eternamente llenarte, eternamente completarte y eternamente disfrutarte. Amén. Hasta aquí. Que Dios les bendiga. Amén, iglesia. La verdad es que la Biblia nos enseña y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y saben, la verdad es Cristo. Y el ir conociendo la personalidad, el ir conociendo el carácter, el ir conociendo la voluntad de Dios, siempre se nos va a ir mostrando y siempre nos va a ir enseñando el cómo debemos de cambiar, el cómo debemos de caminar, el cómo debemos de pensar. Y saben, y esa libertad interna es una libertad que es progresiva, es una libertad que cada vez nos vamos a ir conociendo más a nosotros y vamos a ir teniendo más dependencia de Dios. Amén. ¿A cuántos le ha hecho bien la palabra en esta tarde? Para él un fuerte aleluya.